que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. A la Comisión de Justicia le fueron turnadas para su estudio y dictamen diversas iniciativas con proyecto de decreto que modifican y adicionan el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 28 de enero del año 2025, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga y adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de incendios forestales, presentada por el diputado Jesús Estrada, integrante de esta representación popular. Segundo, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 13 de marzo del año 2025, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga y adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de incendios forestales, presentada por la diputada Carla Guadalupe Estrada García, integrante de esta representación popular. Tercero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 10 de abril del año 2025, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, integrante de esta representación popular. Materia de las iniciativas: reclasificar la figura de incendios forestales enmarcados actualmente en el apartado de delitos contra el patrimonio y definidos como delito de daño en las cosas, para tipificarlo como delito en materia ambiental. Asimismo, hacer modificaciones a la tipificación y la penalidad del delito de abuso sexual. Esta comisión estima pertinente sujetar el presente dictamen a los siguientes considerandos: los temas y figuras jurídicas que constituyen la base del estudio y la valoración de este dictamen encuentran sustento en instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, como la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la cual en su anexo tercero de aplicación regional para América Latina y el Caribe establece temáticas que los partes afectados de la región podrán tener en cuenta en su estrategia de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. Con relación al tema del abuso sexual infantil, invocamos la Convención sobre los Derechos del Niño, que prescribe disposiciones vinculantes en nuestro país para salvaguardar a los menores de 18 años de toda forma de agresión o abuso sexual y garantizar su sano desarrollo, su salud emocional, física y mental. Los siguientes artículos nos ilustran el tema. Artículo 19. Los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Por otra parte, la Constitución del país contempla en favor de la población tanto el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como la tutela del Estado en favor del interés superior de la niñez, que implica velar por sus prerrogativas más elementales como la vida, la integridad física, la salud, la educación, etcétera. Las iniciativas sobre incendios forestales: los diputados Jesús Padilla Estrada y Carla Guadalupe Estrada García presentan propuesta con un valor importante en materia de medio ambiente. Ambos convergen en su reflexión y preocupación para que haya acciones de prevención de los incendios forestales, dados los efectos dañinos que ocasionan al medio ambiente, la salud y el desarrollo agropecuario, entre otros. En Zacatecas adoptamos el esquema del Código Penal Federal desde la expedición de nuestro Código Sustantivo Penal vigente, el cual data de mediados de la década de los 80 del siglo anterior, en lo que se refiere a la clasificación del delito de incendio, enmarcándolo como crimen de daño patrimonial. Lo mismo en cuanto a la penalización. Ese dispositivo federal ha quedado también superado por la errónea clasificación establecida en su artículo 397. Por lo anterior, los legisladores que integramos esta comisión consideramos que ambas iniciativas ayudan a mejorar nuestra legislación punitiva local
esencialmente para perfeccionar el encuadramiento técnico y temático del incendio forestal y no se considere más como un delito de daño en las cosas, sino reconocerlo por su naturaleza y darle el tratamiento correcto, dada su trascendencia e impacto sobre el medio ambiente, lo que cambia su dimensión, pues su ejecución no solo afecta a la esfera personal del propietario de un predio, sino a la población entera por las consecuencias nocivas que un incendio provoca. Referente a la iniciativa en materia de abuso sexual, esta iniciativa representa una propuesta en beneficio de las infancias que puede ayudar a aplicar sanciones ejemplares contra aquellas personas que incurren en actos ominosos y degradantes para la dignidad y la vida humana. La academia, en diversas publicaciones y obras jurídicas, criminológicas y de política pública, hace patente que el incremento de las penas por sí solo no disminuye la criminalidad ni constituye una sólida acción de previsión social. No obstante, establecer penas proporcionales con el delito, el daño ocasionado y la condición del perpetrador representa una condición necesaria para evitar la impunidad y dar sentencias ejemplares que disuadan de la comisión de este tipo de conductas. Asimismo, cuando las penas son bajas y no guardan sincronía con las que aplican otras entidades públicas al mismo delito, entonces resultan inútiles y resulta necesario estandarizarlas. El abuso sexual es un acto de violencia, de poder y de control. La pena, en términos del artículo 22 de la Constitución Nacional, deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Resulta que el bien jurídico protegido en el delito de estudio es la libertad psicosexual de las infancias, dada su especial condición de vulnerabilidad, y cuando este bien que se busca salvaguardar es violentado, trae consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves en el presente y el futuro para las víctimas directas, sus familiares y para la comunidad. En el presente dictamen es importante resaltar la colaboración institucional recibida en el Poder Legislativo de Zacatecas por parte del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de juezas y jueces penales, de fiscales especializados y demás colaboradores de dichas entidades públicas, quienes cuentan con un grado amplio de especialidad en el ámbito de la procuración y la administración de justicia. Son ellos los operadores del sistema de justicia penal en el Estado. Su conocimiento y experiencia en la prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento que concluyen el fallo de sentencias condenatorias o absolutorias por procesamientos delictivos hace que contribuyan de manera relevante en el proceso legislativo, especialmente en esta etapa del estudio y reflexión de los alcances de las iniciativas, previo a la discusión plenaria y a la posible aprobación por las y los diputados. Este dictamen es producto también de las aportaciones de dichas instancias, mismas que han sido de interés y han enriquecido este ejercicio legislativo. Los legisladores que integramos esta comisión hemos hecho una revisión puntual de las iniciativas en estudio, cuidando que este dictamen se ajuste a la teleología de las propuestas y encuadrarlas correctamente en el dispositivo normativo que se atiende. Virtud a ello, llevó a cabo ajustes en el esquema planteado por las propuestas originales. En materia de incendios, se diversifican las sanciones y se opta por elevarlas en sujeción a circunstancias agravantes del delito, especialmente por el daño a la flora, la fauna, por el dolo, por fines mercantilistas en el desarrollo urbano y para salvaguardarla de áreas naturales protegidas. Respecto a la iniciativa en materia de abuso sexual, se atienden los planteamientos de los jueces para establecer la acción dolosa con sentido lascivo para configurar el delito de abuso sexual, y con ello se da certeza al texto respectivo, adoptando criterios de proporcionalidad para que las sanciones previstas en las diferentes hipótesis de comisión delictiva guarden congruencia. Adicionalmente, la comisión consideró hacer ajustes a la sanción de algunos supuestos correspondientes al capítulo de delitos contra el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y a la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho,
incrementando la pena de prisión y las multas, con el código de armonizarlas con la nueva estructura del artículo 232 del Código Penal y evitar discrepancias. Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente dictamen en los términos siguientes. Único, se modifican los artículos 181 bis, 231 y 232, se deroga el párrafo tercero del artículo 214, así como la fracción quinta del artículo 346 y se adiciona el artículo 391 bis, todos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 181 bis, a quien permita directa o indirectamente el acceso de un niño, niña o adolescente, o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico, se le impondrá la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual en contra de menores de edad, conforme a las reglas establecidas en este código. El que por cualquier medio directo vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre niños, niñas y adolescentes o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 100 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 214. Se deroga. Artículo 231. A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, la obligue a verlo, a ejecutarlo o la induzca a hacerlo mediante manipulación, seducción o engaño o la coaccione a exhibir su cuerpo sin su consentimiento, se le impondrá sanción de 6 a 10 años de prisión y multa de 100 a 200 veces la unidad de medida y actualización al momento de la comisión del delito. Para efectos de este capítulo se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza en el sujeto pasivo, tales como tocamientos o manoseos corporales, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad más en su mínimo y máximo, con multa de 200 a 300 veces la unidad de medida y actualización en los supuestos siguientes. Primero, cuando se hiciere uso de la violencia física, moral o psicológica. Segundo, cuando el abuso se cometa aprovechándose de una relación de confianza, autoridad laboral, parentesco, educación, salud religiosa, custodia o tutela. Y tercero, cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad. Artículo 232. De la misma forma, comete el delito de abuso sexual, primero, la persona que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en persona menor de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo, o la obligue a ejecutarlo o en su caso la haga observar. Segundo, la persona que permita directa o indirectamente el acceso de niños, niñas o adolescentes o de quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo a escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico. Y tercero, la persona que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante niños, niñas o adolescentes o ante quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo. Tales conductas se sancionarán conforme a lo siguiente: de 8 a 12 años de prisión y multa de 130 a 240 veces la unidad de medida y actualización cuando la víctima tuviera entre 12 y menos de 18 años de edad, de 9 a 15 años de prisión y multa de 150 a 300 veces la unidad de medida y actualización cuando la víctima tuviera menos de 12 años de edad, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Se equipara al delito de abuso sexual, vender, difundir o exhibir material pornográfico por cualquier medio directo entre niños, niñas, adolescentes, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo, y será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 100 veces la unidad de medida y actualización al momento de la comisión del delito.
No se actualizará el delito previsto en el párrafo anterior, tratándose de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen o impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes. En los supuestos previstos en el presente artículo, existe la presunción legal de que la violencia fue el medio utilizado para la comisión del delito. En los casos considerados por este artículo, se procederá de oficio contra el sujeto activo. Artículo 346. Se impondrán de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 200 cuotas a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de fracción quinta, se deroga. Artículo 391 bis, se impondrá pena de 2 a 8 años de prisión y de multa de 200 a 300 veces la unidad de medida y actualización a quien provoque un incendio de áreas forestales, parques, montes, bosques, pastizales, mieses, cultivos de cualquier otro género o en áreas verdes de espacios urbanos que cause daños a la salud pública o a los elementos naturales de un ecosistema. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 250 a 350 veces la unidad de medida y actualización cuando derivado del referido delito, primero, la restauración de la zona incendiada tarde más de un año. Segundo, se provoque la pérdida de especies de flora o fauna. Tercero, se altere el ecosistema que prevalecía. Cuarto, se obtenga facilidades y se logren cambios en el uso de suelo de la zona incendiada o se alcance un beneficio económico para sí o para otra persona. O quinto, se ocasione perjuicio de un área natural protegida de jurisdicción estatal. Cuando se provoquen incendios y se causen los daños previstos en el presente artículo por descuido o de negligencia probada, se impondrá multa de 200 a 300 veces la unidad de medida y actualización. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Y tercero, a las querellas, denuncias, procesos judiciales y de ejecución que se encuentren en trámites relacionados con delitos contra el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, les será aplicable el contenido del artículo 181 bis de este código que estaba vigente antes de la publicación del presente decreto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 107 relativos del Reglamento General del Poder Legislativo. Se propone aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura normativa y artículos transitorios de este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 30 días del mes de mayo del año 2025. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 83 de la Ley Orgánica y 123 del Reglamento General del Poder Legislativo, se somete a su discusión en lo general el dictamen referido. Las diputadas y diputados que deseen intervenir, sírvanse registrarse ante esta mesa directiva señalando el sentido de su participación.